¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen una vez más en esto que es Diálogo Ciudadano. Hoy vamos a tener un tema de sumo interés y espero que nos acompañen durante esta media hora porque se van a tocar unos temas que seguramente van a ser del interés de toda la comunidad. Hoy está con nosotros el ingeniero Rodrigo Burs Castelo. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, vamos a tocar, así directamente entramos con el tema que es eficiencia y buen gobierno. ¿Qué podemos entender por eficiencia y buen gobierno? Buenas tardes, Jesús, buenas tardes. Para mí, ¿qué es buen gobierno? El principal reto de un buen gobierno, Jesús, es ganarse la confianza de la gente, ganarse la confianza de sus gobernados. ¿Cómo le gana la confianza a sus gobernados? Transparentando de la manera más eficiente y transparentando los dineros públicos como si fueran de uno mismo. Así ganarse la confianza de la gente, que la gente confíe en su gobierno y que vea la ciudadanía que los dineros están siendo aplicados en donde la ciudadanía ve que le va a resolver su problemática de largo plazo, su problemática de desarrollo, la problemática para las generaciones venideras. ¿Y qué instrumentos podría utilizar un buen gobierno para hacer transparente el uso de los recursos públicos? ¿Cómo pudiera ser? Pues se pueden transparentar todos los gastos, se puede transparentar los estados financieros de manera mensual, se pueden publicar y se pueden videograbar las sesiones de cabildo, las juntas de gobierno de Loma Paz, se pueden abrir todas las licitaciones públicas para que sean lo más transparentemente posible y también la gente debe de notar que hay un gobierno austero. Las familias de Cajeme viven en una situación austera. Yo creo que las familias de Cajeme quieren ver a un gobierno austero. ¿Cómo es austero? Sin dispendios, sin gastos estrafalarios, sin gastos que tú ves que no reflejan la solución de la sociedad, sino que muchas veces pudiera darse el caso de que el gasto del gobierno va encaminado a las necesidades de los funcionarios o del gobierno mismo. La gente lo que quiere ver es el dinero aplicado a solucionar los problemas de las colonias populares, los problemas de la gente para que tenga mayor posibilidades de desarrollo. ¿Tú crees que de repente se hacen obras sin consulta ciudadana? ¿Crees que se esté dando este fenómeno? Yo creo que la sociedad, de alguna manera, también lleva una corresponsabilidad. Tiene una responsabilidad en ser más exigente. Tiene que también ser más propositiva. Las comunidades, las colonias deben de participar en la labor del gobierno para que sean tomados en cuenta y se determine en qué se van a usar esos dineros públicos. Yo creo que mucho de lo que pasa, el buen gobierno o el mal gobierno que tenemos, a veces se debe también a la falta de participación de la sociedad o ciertas ideas que se han ido inculcando en la sociedad. Te doy un ejemplo. A veces se dice, no eres un buen amigo o no eres un buen compadre si estando en el gobierno no le da chance a los amigos y a los compadres. Eso, por ejemplo, Jesús, no lo hace uno en sus empresas. Lo que debemos de buscar es el gobierno entre los mejores, gente probada, gente destacada, gente con integridad, gente con vocación de servicio y gente de nuestra comunidad que esté dispuesta a colaborar. Esa es la gente que debe de incorporarse. También, por ejemplo, muchas veces ocurre que somos hasta cierto punto tolerantes. Hay veces que la gente dice, si estás en un puesto y no sacas ventaja, a lo mejor te pueden hasta tildar de medio tonto. Sí. Entonces, si tenemos esas mentalidades o esa aceptación de ese tipo de circunstancias, a veces por eso también recibimos lo que se pudiera estar viendo en todos los niveles de gobierno, Jesús.
en todos los niveles de gobierno. Yo no estoy particularizando. Lo que quiero decir yo es de que debemos de ser una sociedad mucho más exigente, mucho más propositiva. Pero ¿qué pueden hacer en este caso los que buscan, las personas que buscan un puesto de elección popular, en este caso, pues ya sea presidencia municipal u otros puestos, para llegar, si no cuentan con el apoyo de gente que está esperando que cuando lleguen las coloquen en el gobierno? ¿Cómo se puede controlar? O sea, ¿qué podrían hacer aquí? Pues lo que se debe de hacer es un compromiso con la sociedad en donde se diga, una cosa es una campaña política y otra cosa muy diferente es el hecho de gobernar. El gobierno debe de ser con la mejor gente, con gente probada, con gente madura, con gente que ya tiene una trayectoria que cuidar. Eso, Jesús, te lo van a agradecer en su momento y en el futuro. Sí, tienes que participar, tenemos que colaborar, tenemos que ver quién es la gente que en un momento dado está siendo postulada para un puesto público, y decir a quién le voy yo a confiar mi dinero. Porque el dinero es dinero de la gente, es dinero del pueblo. A veces los políticos puedan suponer que es dinero de ellos. La gente tiene que decir, ¿a quién le voy a confiar el dinero? ¿A este o a este? A lo mejor no es a ninguno, porque estamos convencidos de que hay un altísimo nivel de desconfianza. Sí. Ese nivel de desconfianza es algo que tenemos que romper. ¿Cómo lo debemos de romper? Transparentando, siendo austeros y cuidando los dineros públicos todavía de una manera más celosa que el dinero propio de uno. Es muy buen punto. Bueno, y en qué muy buen punto el que está señalando, aunque muchas veces nos consta pues que la gente se va y vota por alguien que le simpatiza o que incluso que le gusta, sin pensar en eso, a quién le voy a confiar los recursos públicos, y eso es delicado. Bueno, ingeniero, ¿en qué crees que pueda contribuir la sociedad para un gobierno eficiente? Ahorita que regresemos, si quieres, me puedes contestar esta pregunta. ¿En qué puede contribuir la sociedad para un gobierno más eficiente? Okay. Estamos de regreso a estos Diálogos Ciudadano y estamos muy contentos de contar con el favor de su atención. Los invitamos a que visiten nuestra fanpage en Facebook, Diálogo Ciudadano. También tenemos un teléfono donde nos puede hacer comentarios, 169-2108. Y bueno, la pregunta en específico, estamos hablando sobre eficiencia y buen gobierno con el ingeniero Rodrigo Burs. La pregunta es, Rodrigo, ¿en qué puede contribuir la sociedad para un gobierno más eficiente? ¿Cómo puede participar la gente en este caso? Pues tiene que ser más exigente. La sociedad tiene que ser más exigente, tiene que estar más vigilante de su gobierno. Por ejemplo, los viáticos. Hace no muchos años no era bien visto que funcionarios del gobierno viaticaran o que anduvieran en restaurantes o en lugares públicos por cuenta del gobierno. Los ciudadanos, los que pagamos impuestos, aquí en la ciudad no son deducibles los gastos que se erogan por conceptos de comidas, etc. Y luego dices tú, y te repito, de todos los niveles de gobierno, de repente ves cómo funcionarios están en los restaurantes más lujosos, etc. La gente tiene que decir, estos son funcionarios públicos que ofrecen un servicio público. Ese tipo de prebendas, ese tipo de prestaciones, etcétera, yo creo que no corresponden. El gobierno tiene que reflejar de vuelta una austeridad. Otro ejemplo te puedo decir, la flota vehicular. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Obregón se dice que hay 800 unidades al servicio de la administración municipal. Bueno, la gente sabe cuánto cuesta la gasolina, que está carísima. Yo propondría que todas las unidades tuvieran una asignatura, quién está a cargo de esa unidad. Todas las unidades de gasolina deberían de ser autos compactos,
sedanes, con un rendimiento no menor de 10 kilómetros por litro. La gasolina debería de irse a echar a la gasolinera más honesta, si hubiera. ¿A dónde va la gente a comprar a echar su gasolina? La misma actitud y todavía más debería de ser nuestra exigencia hacia el gobierno. Esa flota vehicular debemos de ponerle nombre. Los viáticos debemos de reducirlos, gastos ceremoniales, gastos de representación, etcétera, reducirse al máximo, transparentar, la gente tiene que ver cuánto cuestan las cosas, las licitaciones tienen que ser públicas y no solamente públicas, abiertas a la disponibilidad de la sociedad. La sociedad debería de ser mucho más exigente, como es en muchas otras sociedades más desarrolladas. Muy bien, uno de los aspectos fundamentales para un gobierno eficiente es que el gobierno mantenga una cercanía con los ciudadanos. ¿Cómo sugieres tú? ¿Cómo podría mantenerse una cercanía? ¿Tú crees que sea posible? Por supuesto que es posible, porque yo creo que la solución de las cosas, la priorización de las cosas está en la sociedad misma. Pero también tienes que clarificarle muchas veces a la gente, tienes que clarificarle y buscar un diálogo con la ciudadanía para ver qué es lo que más les genera una utilidad pública. ¿Qué es lo que más le genera una mayor calidad de vida a la gente en sus colonias? Y también tiene la gente que saber cuánto cuesta cada cosa, para que entonces la gente pueda participar de manera responsable. Pero, bueno, en este caso, ¿qué pasa cuando a la gente la escuchas y le resuelves el problema? En este caso que solicitan un parque público, ¿no? Y te encuentras con que a los pocos días están destruidos. ¿Ahí qué pasó? ¿Por qué crees que se debe esto? Porque no existe esa vinculación entre el gobierno y la sociedad. La gente no pide mucho, Jesús. Yo veo, por ejemplo, parques o jardines privados. Preciosos, ¿sí? De un individuo. Mucho más bien conservados, mucho más bien cuidados y bonitos que el de una enorme colonia popular. Y ahí nosotros nos debemos de preguntar qué es lo que está pasando. ¿Quién se llevó mi parque? ¿Quién se llevó el parque de esta gente? La gente muchas veces no tiene que cuidar porque viene la imposición de un gobierno, de una obra, pero no hay una colaboración. Yo estoy convencido, yo estoy seguro que si tú recuperas la confianza hacia el gobierno, de la sociedad misma, las comunidades, las colonias van a colaborar mucho más para cuidar lo que es de todos. El problema está en que nos hemos centrado mucho en lo que es de uno. Los mismos líderes, las personas, los empresarios, nos vemos lo que es de la conveniencia individual. Y eso no tiene nada de malo, pero no debe de estar esto por encima de lo que es de todos. Nosotros tenemos que buscar el beneficio del todo. Eso es lo más importante en la política y eso es lo más importante en un buen gobierno. El bien común. Y bueno, y según tu apreciación, ¿qué crees que sea lo que más desconfianza genera en la gente? De las actitudes de gobierno, de las acciones de gobierno, ¿qué es lo que tú crees que provoca mayor desconfianza? La corrupción. La corrupción yo creo que es el factor más determinante para romper con esa confianza que debemos de tener con los gobernantes. También creo yo la manera de conducirse de los gobernantes. Vemos nosotros que se adjudican privilegios que verdaderamente no les corresponde. ¿Cómo que sería? Pues como te decía, por ejemplo, de los viáticos, de ir por cuenta de todos nosotros a un restaurante de lujo, por ejemplo. Las cosas, Jesús, como las escaleras, se barren de arriba para abajo. ¿Qué quieres decir con eso? Porque he escuchado que lo has mencionado, ¿no? Que se debe de predicar. ¿Predicar? Predicar con el ejemplo. No hay otra manera de convencer a la gente que predicando con el ejemplo, Jesús.
Eso es definitivo. Y bueno, respecto a lograr un gobierno eficiente, un buen gobierno, ¿qué opinas de que cada 3 años prácticamente se reinventan las administraciones públicas, la administración municipal? Incluso no solamente cambian algunos mecanismos o logísticas o formas de trabajo, sino que lo que es más complicado, cambian a mucho personal, a mucha de la gente que integra el ayuntamiento. Se cambia porque hay que colocar a los favores, los favores que hay que pagar, los favores de campaña. ¿Cómo la ves con esto? Que cada 3 años prácticamente nos reinventamos, ¿no? Eso es fatal. Eso verdaderamente es fatal. Lo que se debe de hacer, Jesús, sí es gobernar con los mejores, pero tener un cuerpo de funcionarios que vengan junto contigo, de gente honesta, probada, con una trayectoria que cuidar. Pero la estructura, la base, se debe de buscar por todos los medios de conservar. Cambios discrecionales, cambios de repente, afectan mucho a la administración municipal. Tú tienes que trabajar con lo que se tiene y los que están, debes de buscar también una mejora en la actitud. Pero, ¿cómo vas a lograr esa mejora? Practicando con el ejemplo. Si a los funcionarios más importantes ven que se están conduciendo de una manera honorable, de una manera austera, etcétera, estoy seguro que la gente, los funcionarios de distinto nivel, van a actuar en consecuencia. Muy bien, tenemos un corte, vamos a regresar, pero antes les recuerdo, ahorita seguimos con esta interesante plática sobre gobierno eficiente. Un gobierno eficiente, que es el tema que hoy nos interesa. Les vamos a pedir si gustan hacer algún comentario en nuestra página de Facebook, en Diálogo Ciudadano, y también si gustan pueden llamarnos al 169-2108 y continuaremos después de este corte con nuestro programa. Estamos de regreso, gracias por estar en la sintonía. Estamos hablando sobre eficiencia y buen gobierno. Aquí está con nosotros el ingeniero Rodrigo Burs Castelo. Rodrigo, ahorita comentabas algo que me llama la atención y se me hace muy interesante cuando hablas de gobernar con los mejores, ¿no? Pero ¿qué pasa si en tu mismo partido no encuentras a los mejores o la gente que tú consideras idónea para tal o cual función no simpatiza con tu partido o no pertenece a ningún partido o es gente ajena a la política? ¿Tú cómo la ves? ¿Qué harías en este caso? Pues mira, Jesús, sinceramente yo te puedo decir, el 95% de la gente no se identifica plenamente con un partido político. Por supuesto que debe de haber una labor política para poder convencer y convocar a la sociedad, que eso es lo más importante de un gobierno. Y esa labor política tiene que ver con gente con la que te sientes identificado ideológicamente hablando o que hay coincidencias de valores. Ahí puede participar gente identificada con nuestro partido, pero también tú tienes que entender que la sociedad es sumamente amplia y que la gente no se identifica con partido o con grupo político alguno. De ahí es donde tenemos nosotros que rescatar a los mejores cuadros de nuestra comunidad. Gente que se puede sumar a un proyecto político porque ve una autenticidad, porque ve realmente que se busca un mejoramiento en la calidad de vida de su comunidad. Y hay muchísima gente que se puede sumar. Y la sociedad no está tan partidizada como a veces los políticos lo quieren ver. La sociedad son un todo. Hay mucha gente buena que quiere colaborar, hay que identificarla, la tenemos identificada y esa gente hay que sumarla a un esfuerzo común para el bien de Cajeme. Muy interesante este punto y te he oído que mencionas en algunas de tus entrevistas o en tu carta o en algunos otros espacios que has comentado no gobernar para el gobierno mismo. ¿Qué quieres decir con esto? ¿No es un juego de palabras? Pues no es un juego de palabras, es algo que parece que a veces ocurre. Yo les decía, te comentaba hace poquito, que si la burocracia resolviera los problemas de pobreza que tiene nuestro país o nuestra comunidad,
pues entonces fuéramos de las ciudades o de los países más ricos del mundo. Muchas veces el gobierno gobierna para el gobierno mismo. Lo que tenemos que hacer, esa es la determinante. Un gobierno eficiente es el que le da resultados a la gente, el que cuida los centavos para tener remanentes, para ser inyectados a la comunidad, a la obra pública o en beneficio que le dé a la gente una superación en su calidad de vida y en su nivel de vida a largo plazo. Todo lo que es la inmediatez muchas veces se vuelven políticas populistas que no resuelven los problemas de fondo. Muy interesante. Oye, ¿cómo podemos convocar a la sociedad a participar en el quehacer público cuando la gente ya no confía? O sea, ¿cómo los podemos hacer participar? ¿Cómo sugieres? ¿Cómo crees que pudiera ser? Pues yo creo que debemos de utilizar las redes sociales, yo creo que debemos de generar más convivencia, yo creo que tenemos que ser más comprometidos con nuestra comunidad, yo creo que tenemos que buscar un cambio, sí, pero ¿qué tipo de cambio? Porque acuérdate que la reversa también es cambio. Ajá. Hay veces que el cambio a la gente le puede asustar. El cambio es algo que la gente, la mayoría de la gente está convencida que se necesita, pero hay que darle claridad a ese cambio. Por eso este diálogo que tenemos yo lo considero importante, que la gente sepa cuáles son las propuestas y entonces que en un momento dado pueda, en base a su mejor criterio, elegir y participar y sumarse a un esfuerzo común. Muy bien. Oye, Rodrigo, por ejemplo, en la búsqueda de un gobierno eficiente y en una administración pública es obvio y muy claro que participan los sindicatos, además, ya sea internamente y hacia el exterior. ¿Cómo la ves? ¿Cómo puede ayudar un sindicato a un gobierno más eficiente? ¿Cómo puede ser esa relación? Porque a veces parece como que el gobierno público, el gobierno municipal tiene una intención y parece que el sindicato tiene otra. ¿Qué pasa ahí? ¿O cómo la ves? Yo tengo 28 años trabajando. He trabajado, he tenido relaciones laborales con distintos y diversos sindicatos de la CTM, por ejemplo. Siempre he tenido una relación de respeto y de buen trato con ellos. Yo soy sindicalista, o sea, yo entiendo la necesidad de un gremio, de los trabajadores, defender sus derechos. Soy un convencido. Para tener buenas relaciones, yo te puedo dar mi experiencia. Se tiene que trabajar con respeto y otra cosa muy importante, predicar con el ejemplo, Jesús. Si el sindicato está viendo derroche, pues derroche va a haber. Si el sindicato está viendo que hay cuidado de los dineros, hay un auténtico compromiso por servir a la comunidad, el sindicato y los sindicalizados van a actuar en consecuencia. Son gente muy valiosa. Y fíjate, yo creo, un gran problema que tenemos en este país es que no valoramos al trabajo físico, al esfuerzo. Si valoraras tú el trabajo de la gente que está limpiando las calles, que está abriendo zanjas, que está recolectando la basura y que verdaderamente esa gente se sintiera comprometida con su esfuerzo, vieras cómo cambian las cosas. Muy bien, estoy consciente de que esa gente de esas áreas, por ejemplo, tienen unas prestaciones muy por abajo de lo normal. Por ejemplo, ¿tú crees que puede hacer un gobierno eficiente, para facilitarle a los empresarios la creación de empleos? ¿Crees que sea responsabilidad y factible que un gobierno haga algo para facilitar la creación de empleos? La labor política más importante es recuperar la confianza, es convocar a la sociedad. Si la sociedad cree en un gobierno y el gobierno pone un ejemplo, de ahí se deriva un cambio de actitud de la sociedad en general. Hay un mayor nivel de compromiso, hay una mayor toma de riesgos. Muchas de las decisiones, yo que me ha tocado abrir empresas y formar empresas, las decisiones se toman por un compromiso, por creer en que las cosas se pueden hacer. Un gobierno debe de expresarse con mejor urbanismo, con orden, con limpieza, con transparencia, con honestidad, con austeridad.
Cuando la clase ¿Todo eso es posible? Por supuesto, cuando la clase empresarial vea también eso, también la clase empresarial va a empezar o debe de contagiarse, digamos, en un nuevo espíritu de rescate de nuestra comunidad. Muy bien, ¿y quieres agregar algo, Rodrigo? Ya se nos está acabando el tiempo y pues si gustas algún comentario extra sobre esto, eficiencia y buen gobierno. Pues que sí es posible, que sí se necesita un cambio en todos los niveles de gobierno, que sí se pueden hacer las cosas, siempre hay campo para mejoras, siempre hay campo y hay esperanza para confiar en nosotros mismos, para confiar en que las cosas se pueden hacer cada vez mejores y para darle a Cajeme un mejor desarrollo, que los cajemenses volvamos a rescatar nuestro sentido de comunidad y que vean un buen gobierno y que vean un gobierno eficiente que cuida los dineros de los cajemenses. Muy bien, muchas gracias. Y así vamos a seguir teniendo estos diálogos ciudadanos. Por lo pronto el tiempo se nos termina, pero quiero invitarlos para que nos escuchen el próximo jueves a las 7:30. Va a estar con nosotros Javier Lamarque Cano, que viene aquí al programa también a hablar de eficiencia y buen gobierno el próximo jueves a las 7:30, y los invito a que entren a nuestra página, nuestra fanpage en Facebook, Diálogo Ciudadano, también nuestro teléfono 169-2108. Yo les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, los invito a que se queden aquí en su canal de Megacable, y estamos muy contentos de contar con ustedes el próximo martes y el próximo jueves a las 7:30. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Estás muy bien. Hasta luego.